Muy bien, bonito video para iniciar hoy la presentación, para conocer un poquito de la bodega y de los viñedos allá en Portugal de Quinta do Baleñao. Yo lo diré así Wow, porque no se wow. pronuncia. ¿Cómo? Miau. La E en vale no suena. Val miau. Baleñao. Bueno, hoy vamos a ver un poquito sobre el Quinta de Val miau. Tiene muchísima historia detrás. Entonces vamos a ver un poquito primero la historia en sí, porque sin la historia no podemos entender por qué es tan importante esta bodega. Todo comienza desde 1877 con Antonia Adelaide Ferreira, que era la propietaria de la finca vitivinícola del Duero. Trae una historia detrás familiar y toda una descendencia familiar increíble. Se conoce como la fundadora, ¿verdad? De todo lo que fue el trayecto del Oporto. Entonces tiene un papel muy importante ella. Ella adquirió 300 hectáreas de tierra virgen en una subasta del municipio de Vilanova de Foscoa. Su sueño era crear un viñedo, utilizando la experiencia que había adquirido a lo largo de su vida, siendo parte de una familia terrateniente, ¿verdad? Entonces, ya ella tenía esos genes, ¿verdad? Que era de tratar con las tierras de su país. Tomó 8 años en completarse porque estaba en un lugar que estaba muy alejado de todo, no llegaban trenes, no llegaban nada. Cuando adquirieron la finca, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es muy interesante. Lástima que ella falleció en 1896 porque no tuvo mucho chance de disfrutar, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con ya toda esa región finalizada, ¿verdad? Bueno, Antonia Adelaide Ferreira, la mujer que revolucionó el Oporto. Ella viene de la familia Ferreira, que es una familia muy reconocida en Portugal, y se conocía como Dona Antonia o a Ferreirinha, ¿verdad? A los 33 años quedó viuda con 3 hijos y tuvo que ponerse frente a los negocios familiares. Todos los negocios familiares le quedaron a ella, y su esposo es muy curioso porque en esos tiempos había mucho machismo, ¿verdad? Entonces todo este tema del machismo ella lo enfrentó y decidió no dar el brazo a torcer y ella ser la que lideraba. Entonces hoy es un símbolo portugués de emprendeduría y una comerciante sumamente respetada y reconocida en todo Portugal. Es la cuarta generación de la familia Ferreira, que es una de las bodegas más importantes en el cultivo y la producción del vino y el oporto, como mencioné antes. Y ella ayudó no solo a crear ese ambiente del oporto, ¿verdad? Sino que también se preocupaba mucho por su sociedad, por su comunidad, y ella estuvo a cargo de construir hospitales y escuelas, guarderías para los trabajadores y otras personas que vivían cerca de la finca, y de darles todo lo que necesitaban. Ella creía que todo lo que estaba ahí era para compartirlo entre todos. Entonces se conocía también como una señora de muy buen corazón y con muy buenos deseos para su comunidad. La descendencia familiar, empecemos por ahí. En la década de 1970, su tataranieto Francisco Javier de Olazábal asumió la gestión. Él fue el heredero inmediato después de su fallecimiento. En 1994, él y sus hijos se convirtieron en los únicos propietarios de la quinta. Las uvas se vendían a Ferreira y la empresa fue fundada por los descendientes de Doña Antonia hasta 1998. A Ferreira S.A. era la compañía que se encargaba de todo el tema de portos. En 1998, Francisco Javier de Olazábal se salió y dimitió como director de la compañía de Oporto y le cambió el nombre de A. Ferreira S.A. a Olazábal y Filios L.D.A. Su hijo, que era Francisco de Olazábal también, Nicolau de Almeida, Francisco tomó el papel del enólogo y estaba a cargo de toda la elaboración, crianza, comercialización de los vinos, de la quinta, todo lo que tuviera que ver con el hacer el vino y venderlo. En la actualidad, como para ya ubicarnos más en hoy,
Este señor que ven aquí a su derecha, el señor de camisa beige, es el papá. Luego está la hija y el hijo, Francisco y Luisa y Jaime, que son los que forman hoy parte de la dirección de la empresa. Se basan en tradición y mantienen la mente abierta a la innovación. A ellos les gusta mucho utilizar nuevas tecnologías para mejorar el proceso de vinificación, que es el proceso de hacer el vino, ¿verdad? Toda la familia Olazábal aporta entusiasmo a la empresa, contribuye a la perpetuidad del proyecto de doña Antonia y de convertir Baumião en una finca modelo en su tiempo. ¿Qué queremos? Que todo lo que doña Antonia sembró, que hasta el día de hoy lo pueda ver la gente que toma sus vinos, que reconozca todo el esfuerzo que llevó llegar hasta donde está hoy. Movimiento al este. Bueno, en 1864, Antonia decidió invertir en el extremo oriental del Valle del Vero, donde adquirió la finca Arnocelo. En 1869, vean que estamos yendo desde añales, o sea, tenemos generaciones de generaciones en esto es una bodega 100% familiar que ha venido de generación tras generación, ¿verdad? Y lo bueno de una bodega familiar siempre es que tienen control de todo el procedimiento de cómo hacer el vino. Entonces, ¿a qué me refiero? Desde que cultivamos la uva hasta que vendemos la botella, ellos se encargan. Entonces, eso les permite tener un producto de mucho mayor calidad. Y en 1872 se adquirió la quinta de Moncorvo y en 1877 se adquirió la finca Coalheira. Para explicarles un poco, el movimiento al este, eso fue algo revolucionario de ella porque al este no vivía nadie, no pasaba nada, eran lotes baldíos y no llegaba nada. Entonces ella decidió invertir en terreno que por el momento no funcionaba nada porque era sumamente imposible inclusive llegar hasta allá. La conquista del Monte Miau. Francisco José da Silva Torres fue el segundo esposo. Recordemos que doña Antonia quedó viuda a los 33 y le compró 300 hectáreas del terreno baldío en Monte Miau. Esto fue lo que causó mucho shock en la comunidad porque quedaba a más de 30 kilómetros la estación de tren más cercana y ya después de eso no había nada. Entonces dijeron como que ¿por qué habrán, verdad? ¿Por qué le habrá regalado eso si ahí nadie puede llegar, nada puede hacer? Entonces ella fue como una de las fundadoras de ampliar la comunidad y de llevar todo a un nuevo lugar del país, ¿verdad? En 1887 se construye el ferrocarril hasta Pocinho. Son 10 años después. Vean que de 1877 a 1887 no se podía hacer absolutamente nada, pero nada en la quinta, porque no había manera de llegar a ella. Entonces, 10 años después, se construye el ferrocarril, que llega hasta unos 3 kilómetros de distancia de la finca, y se denomina como la primera propiedad de la región del Douro. Por eso es que en la etiqueta, no sé, Gabriel, si la puedes enseñar, dice Douro. Ahí dice Douro, que es la primera propiedad de la región del Duero. Entonces son, ¿verdad?, fundadores de Douro. Es una familia fundadora de la región, de la denominación de origen, ¿verdad? Ok, durante 8 años se cultivaron alrededor de 150 hectáreas de la sierra, se plantaron vides y olivos. Hoy en día la bodega también siembra olivos y cosecha y vende aceite de oliva. Eso es muy común en los viñedos hoy en día, sembrar uvas y olivos al mismo tiempo. Se construyeron 2 bodegas, la Casa Solariega, edificios para albergar a personas y animales, un hospital, una escuela y 2 capillas. Estamos hablando que de 1877 a 1896 fue lo que tuvo Ferreiriña para disfrutar todo eso que se construyó, ¿verdad? Entonces, sí fue muy poquito. A pesar de que fue mucho de su esfuerzo, ella casi no lo pudo disfrutar, pero dejó toda una comunidad hecha, con todo, y hospitales, escuelas, todo lo que necesitaban. La sucesión. Aquí vamos como donde ya Antonia muere, ¿verdad? Lo toman las 3 hijas y después, entonces, para ir un poco más a fondo,
La finca de Balmián fue heredada por su única hija Antonia María de Asunción, casada con Augusto Pedro de Mendoza, conde de Zambulla, quienes tuvieron 12 hijos, pero solamente 3 de esos 12 hijos que eran hijas se dejaron en la heredación de esta quinta, ¿verdad? Y al final, María do Carmo decidió venderles, se fue a vivir a Italia y decidió venderle a María Teresa y a María Luisa la parte de ella. Entonces al final solo quedaron María Teresa y María Luisa como propietarias de la propiedad. Estas dos parejas dejaron 16 herederos, imagínense. O sea, es que es gentío de gentío. Me da mucha gracia porque en el tiempo antes la gente tenía hijos como sin pensarlo, no sé. O sea, antes se podían mantener 8, No, lo que 12. pasa es que no había Netflix, Hoy ni en día había cable, ni había nada de eso. Había que entretenerse. Y hacía mucho frío en las noches, es lo que pasa. sí, sí, sí. En 1973, los descendientes de María Teresa vendieron su mitad de la finca a varios miembros de la familia Olazábal. La conexión con la casa ferreiriña, que aquí es donde entramos con lo del Oporto, ¿verdad? En 1898, los herederos de doña Antonia constituyeron en 1898 una sociedad anónima con el nombre de Compañía Agrícola y Comercial de los Vinos de Oporto. Lo voy a leer en español para que me entiendan, pero se pronuncia Compañía Agrícola y Comercial dos Vinhos do Porto, conocida como Casa Ferreiriña. El objetivo de la empresa era producir, envejecer, comercializar vinos a partir de las uvas diferentes de la familia, enfocándose básicamente en dar a conocer lo que es el Oporto, que es un vino fortificado hoy, como el Jerez de España, pero tenemos el Oporto. La creación de Barca Belia. Entre las 20 fincas pertenecientes a los descendientes de Antonia, vean la cantidad de tierra que tenía esta señora, ¿verdad? No era solo un emblema, no es solo hoy en día un emblema en Portugal, sino que o sea, la familia ella es dueña de propiedades gigantes, ¿verdad? Las 20 fincas fue elegida por esos son mis perros, Fernando Nicolau de Almeida, enólogo de la Casa Ferreiriña, para ejecutar el proyecto de crear un vino tinto seco de alta calidad, dando origen a Barca Belia, que su primer cosecha se produjo en 1972. Barca Belia básicamente fue uno de sus primeros vinos que sacaron. El cumplimiento de un sueño. Pues, en 1972, Francisco Javier de Olazábal, tataranieto de Antonia, fue nombrado administrador. Entonces, señor, si no me equivoco, que es el que vemos aquí abajo a la izquierda. En 1982, Jaime de Olazábal, padre de Francisco, se nombra presidente del Consejo de Administración. Y en 1994 adquirió la plena propiedad de la finca, junto con sus hijos Francisco, Jaime y Luis, que son los 3 que están así a la derecha. La mamá es la que está en el centro. El lanzamiento de los primeros vinos. En 1998, Francisco Javier de Olazábal decidió dejar su puesto en el grupo Sógrape para centrarse en el proyecto de lanzamiento de los vinos de finca, ¿verdad? Que son los vinos más top. Encomendando a Francisco, su hijo, como licenciado, como el que se encargaba de todos estos procedimientos, ¿verdad? Él es el enólogo. De la primera cosecha, en 1999, se lanzaron 2 vinos. El vino de alta gama se llama igual que la Quinta du Balmián. Y el segundo vino llevaba el nombre del accidente geográfico en torno al cual se ubica la finca, que es Meandro du Balmián, que es el que vamos a probar ahorita. Entonces, estamos probando como la línea intermedia, ¿verdad? Y las inversiones en viñedos en los 1970s, desde 1970 hasta 1973, más o menos, se puso en marcha un proyecto para restaurar y reestructurar nuevas plantaciones. Entonces, ¿verdad? Hacer crecer sus viñedos. Se adquirió una propiedad de 10 hectáreas y aumentó la superficie total de todo el viñedo a 104 hectáreas. Ok, ellos nombran a sus vinos como vinos de gran calidad con personalidades diferentes. Empezando, ¿por qué? Porque tenemos uvas que son 100% portuguesas. Entonces eso nos hace
brillar mucho todo lo que es la denominación de origen y todo lo que es el país de donde vienen. Son vinos de gran calidad con personalidades muy distintas, porque tenemos cepas, como dije, muy, muy de Portugal. Los objetivos de la empresa, más que todo, de Quintas du Valmión, ¿verdad? Se enfocan en preservar la originalidad y complejidad de los vinos, explorar al máximo la combinación de diferentes variedades tradicionales del Duero, como en especial la Touriga Nacional, que creo que es la que más se siembra, y priorizar la combinación de métodos tradicionales de vinificación en lagares con tecnologías modernas. No sé si vieron en el video que pisan uvas con pies. Eso es algo muy del tiempo de antes, pero es algo que la empresa en ciertos vinos le gusta mantener por tradición. Y aquí tenemos tipos de uvas. Contribuyen a la calidad y originalidad de sus vinos. Touriga Nacional es la que más se siembra. Hoy es el 40% de todos los viñedos, o sea, de 104 hectáreas, perdón. Y tiene baja productividad y dificultad de cultivo, pero demuestra ser adecuada para las condiciones edafoclimáticas, que quiere decir tanto en terreno como en clima del Alto Duero. Hoy el 40% se planta con esta misma uva. Las más plantadas en el viñedo son estas tres, que tenemos Touriga Nacional, Touriga Franca y Tinta Roriza, que las tres son cepas 100% portuguesas. El terruño tenemos tres, van en orden, así como las ven en la imagen, van el nombre. Entonces la primera imagen es esquisto, que en inglés se conoce como schist. Luego está granito, que en inglés se conoce como granite, y aluvial, que es alluvial, ¿verdad? Que creo que mucha gente entiende mejor este tema con el idioma de inglés, o están más familiarizados con los nombres por lo menos. Los frutos de los suelos adquieren cualidades distintivas y nobles que permiten combinaciones únicas en vinos con individualidad y una riqueza de característica excepcional. Aquí vamos a encontrar muchas notas especiadas, muchas notas herbales, florales, muy frescos. Son vinos muy frescos, muy ricos, muy fáciles de tomar. Entonces, ya entrando un poquito más al meandro tinto, no sé, Gabriel, ¿qué nos quiere decir, comentar? Yo les puedo comentar mucho, pero me gustaría saber qué piensas tú sobre el vino. ¿Lo encuentras fácil de tomar, seco, fresco? Sí, es seco, digamos, él tiene, vamos a ir poco a poco, porque la verdad es que es muy diferente a lo que he tomado hasta hoy. Vieras que veo que la capa no es total, logro ver un poquito como la sombra de mis dedos. Sí, él tiene una profundidad tal vez un poco, diría, media. No es tan alta. Bueno, no noir, por ejemplo, que siempre podemos ver nuestras manos al otro lado de la copa. Sí. Digamos, yo puedo verme los dedos, pero de las partes más claritas, digamos, cerca del aro, digamos, porque si ya me voy a la parte más profunda, no. Sino como la parte de arriba, yo diría medio, un poquito medio. El aro, y viste que tiene un color rubí muy bonito. Y tiene un color rubí en el aro muy bonito y tiene un brillo muy elegante. Sí. Ese brillo a mí me gusta mucho. A mí los vinos con brillo me gustan mucho porque visualmente llaman la atención, ¿verdad? Y tiene unas piernas espectaculares. Bien. Sí. Pero espectaculares. Ok, vamos, yo creo que la nariz, bueno, todo es muy interesante, pero la nariz me llamó mucho la atención. Hay flor, hay un perfume floral en la nariz. Sí. ¿Cuál flor? No sé. Agarramos cada cosa, pero sí. Sí, tal vez. Muy floral. Yo creo que eso es lo que lo distingue a otro tipo de vinos, que él es muy floral. Un vino tinto, encontramos muchísima fruta, pero aquí más bien es mucha flor. Es como lo primero que resalta. Correcto. Hay tal vez un poquito de especia ahí escondidita. Nuez moscada. Puede ser. Dolor.
Vieras que la nariz no la siento fresca, la siento cálida, siento una bebida cálida, vos sabes. Aparte de la flor, tiene como una parte especiadita ahí, que puede ser sí, una nuez moscada. No he sentido nada mineral todavía. No, no está mineral. Y la acidez en boca es Pero la muy boca balanceada. ahorita, la boca ahorita, porque la boca sí tengo mucho que decir. Lo que yo sentí que te dije al principio, que obviamente todos los vinos son de uva, por supuesto, son uvas, pero se siente mucho la uva, o sea, se siente la cáscara de la uva y se puede determinar que es uva lo que tiene. Sí, hay ciruela, sí, hay una ciruela fresca, no muy madura, una ciruela fresquita, tal vez con Gabriel, algunos voy a tonos interrumpirte, ácidos. ¿Mm? pero vos no dirías que es una uva como leer un jugo de uva. No, Es no, una uva fresca. sí, correcto. Igual que la ciruela, frescas. Es muy, muy elegante él. Sí, tiene una nariz muy interesante. Yo de pura entrada, cuando lo abrí y lo serví, ¿verdad? Que está obviamente ahí cerrado, sin abrirse, le sentí una narizota. Bueno, ya lo oxigené un poquito y hay una sensación de acidez, ¿verdad? ¿Sabes Muy qué te agradable. recomiendo? Agarrar la copa, tapala, movela y apenas dejes de mover, hueles. Para oxigenar. Para que todas esas notas florales y tal vez eso que estás intentando descubrir quede dentro de la copa. Ah, ok. Tendríamos que usar copas como las de whisky de Glencairn, que son hechas exclusivamente para eso. Hay unos toques de vainilla sutiles. Me imagino que el paso de madera, que no hemos visto eso, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Ustedes, ¿Cuánto ahorita paso en madera? 14 meses. Ay, puña, ¿en madera de qué? Y si no me equivoco es francesa, porque ellos siguen mucho el estilo de Burdeos en la Ok, producción y en toda la parte, en la vinificación, digamos. ok. O No sea, la es más que nada viticultura, para madurarlo y darle algún toque, no mucha madera. correcto. Ok. Sí, yo le siento esa vainillita ahí de fondo. La ciruela, las uvas frescas, una acidez ahí rica, controlada. Sí. Siento un poquito quemadita la madera. Un Es poquito, barricas de 2 a 3 usos, ¿verdad? No es barrica 100% nueva. Pues de por eso es veras. que no la sentimos, sí, por eso es que no la sentimos tan potente, sino más Ujú. integrada. Pero si tiene algo quemadón ahí, poquito, pero lo tiene. Qué interesante, ¿verdad? Sí, yo le siento. ¿Podrá haber un clavo de flor ahí, oculto? Clavo de olor, Sí, tal vez. sí, Sí, y nuez moscada. Eso fue lo primero que yo le sentí. sí, El clavo de olor y la nuez moscada. Él es muy especiado y floral. Un balance sí. como entre especia y flores, como con una fruta roja madura, muy bien integrada y madera también. Ujú. Se ve que lo hicieron con mucho cuidado y cariño. Sí. Bueno, vamos a la boca, que esa me pareció súper interesante. Saludcita. Salud con el agüita. Chica sana hoy. ¿Ves? En boca sí es más fresco, que nariz lo sentí, la nariz lo sentí un poco más cálida, pero la boca sí es más fresca y muy jugosa. Aquí tal Aquí vez, le salta más la fruta. correcto, aquí la fruta se siente más jugosa, Mm. tal vez alguna un poquito más madura, otra menos, y sabes que siento un montón, Creo que los Javier ya taninos, notó. la, la piel de la uva, la siento Ajá. montones, se me marca aquí adentro, Y en el paladar. por eso. ¿Oíste mi percepción en nariz, Javier? ¿Qué te parece Sí, vos en nariz?
algo estaba escuchando. Sí, sí, de acuerdo con el tema de la uva, que sí me parece curiosamente muy presente, a diferencia de otros ¿Verdad que vinos. sí? Qué vacilón. Sí, y sí, también yo sí le siento la parte muy frutal, perdón, floral, Ujú. incluso muy, bueno, para mi percepción, ahora estaba llegando a ese aroma que tiene, sí me huele mucho como a botón de rosa roja, Ajá. Pétalos de Yo ahí rosa. sí, y muy en el fondo sí se siente una fruta dulcita. Sí, en nariz La, es muy la- diferente en boca. O sea, eso es lo maravilloso de este vino, que para mí sí, es como una sorpresa. exacto, sí, sentirse un y poquito ahí de por lo menos en vainillita nariz, sí, dulce. sí. No le siento tanta especia, por lo menos de entrada en la nariz. Sí tiene, pero muy sutil. El fondo. Ujú. Ajá. Y ¿Sentís sí se le siente un calidez o poquito de... sentís frescura en la nariz, Javier? Yo diría que lo siento un poquito más fresco, ¿verdad? Con ese perfil que A ver. tiene, no lo siento tan cálido. Digamos, por ejemplo, como un Carmener, que ese sí Ajá, es Ujú. a veces hasta que pica más bien por esa sensación de chile dulce que tiene. Este no, este sí se siente diferente. Sí, pero esa exacto. sensación Y es una vegetal, especia es como una especia café, no es Exacto, especia tostada, es especia más exacto. frescona. puede ser, sí. Sí, ahora que dijiste lo de café, sí, sí, Ujú. hay una sensación como café en nariz, pero como adentro, es que qué vacilón, él de entrada es muy perfumado, tiene Sí, frutas frescas, como la uva se siente mucho, la ciruela fresca, ya después es donde le siento yo esos toques de vainilla dulce, que es lo único, digamos, realmente dulce que puedo percibir en la nariz, le soy franco y sincero. Acuérdense que la temperatura ha cambiado también, ¿verdad? Eso hay que tomarlo Sí, en sí, cuenta. claro. Sí, y en copa sí, calienta muy rápido. Yo Sí, sí, claro. ya estoy por 18, ¿verdad? Entonces él va a ir cambiando. Pero en Sí, copa siempre se calienta más rápido. sí, yo de entrada, bueno, cuando lo recibí, pensé que iba a ser un poquito más ácido, con un pH un poco más bajo, y no, me sorprendió porque más bien, bueno, yo lo colocaría en una gama media de acidez, digamos así. Ujú, No lo ujú, siento ujú. tan ácido. no. Y sí, No, me parece que es mucho más dulce en nariz que lo que siento en boca, eso en sí. boca. Ujú. Sí, en vocales para mí es muy fácil. ¿A qué me refiero con Ujú. fácil? Ahora que Gabriel me pidió que le explicara. Sí, dale, Es dale, dale. muy, se adapta muy bien al paladar. Exacto. No hay un choque, como típico vino que cuando uno toma el primer trago como que lo medio choca a uno. Él no, Ujú. él como que se adapta por completo al paladar de uno. Sí, Entonces eso lo hace muy fácil de tomar. Es un vino muy agradable, muy fácil. Es un vino que cualquier persona le podría gustar porque tiene de todo un poco y sí. muy bien balanceado e integrado. Si mal no escuché, me pareció que dijiste que tenía 14 meses, ¿verdad? En barrica. Correcto. Sí, señor. Sí, y Francesa, para esos europea. 14 meses, ajá, para esos 14 meses eh, está, o sea, muy bien balanceado, ¿verdad? No se siente tanto tan La profunda, madera. por decirlo así, la madera. No le Exacto. quitó lo frutal, por decirlo de esa forma. No. Entonces eso lo hace que sea muy suave en boca. Sí, es que eso es lo que yo decía, es un vino hecho con mucho Estos amor son de los vinos que uno se podría tomar la botella, ni pues lo dudes. obviamente no rápido, ¿verdad? Pero que se podría tomar la botella y no siento que golpee, por decirlo de esa Ujú. forma, y se disfruta, es muy agradable en boca. Y es un vino que yo siento que, por ejemplo, aquellos que les da migraña con los vinos, este es un vino que no daría Ujú. migraña, que él es muy sutil. Entre más así esté en un vino, más años de guarda. Eso hay que tenerlo siempre en mente, digamos. Hay vinos que son, por ejemplo, la Abadía Retuerta que vimos hace muchas semanas, ese es un vino de guarda. Ese vino no está hecho para que vos te lo compres y te lo tomes. Está hecho para que vos lo compres y lo guardes.
Este vino también sería algo muy interesante. Compremos una botella para probarla y guardemos la otra. Compramos otra y la guardamos por unos 3 años y la probamos dentro de 3 años para ver cómo ha evolucionado. Porque esa acidez que tiene hace que él evolucione de una manera más fácil, porque la acidez va bajando conforme pasan los años. La acidez es lo que nos mantiene un vino bueno. Entonces, esa acidez para mí es lo que lo hace a uno salivar y le abre a uno el apetito. Puede que hoy en día este vino nos abra más el apetito que en unos 3 años, por ejemplo. Por cierto, ¿cuánto tiene de guarda? Yo diría que ese vino puede tener entre 10 y 15 años de guarda. Okay. Así. Siento que se volvería mucho más, perdería un poquito esa especia y resaltaría un poquito más la fruta roja, pero ya más madurona. Y tal vez el clavo de olor. Se siente muy fresco. Probablemente. Y obviamente el color se tornaría un poquito más ámbar, como rojizo, cafezusco. Correcto. Yo siento un vino en nariz cálido, siento muy floral, lo siento con una uva muy presente, la sensación de la uva, de la piel, una ciruela fresca también, y siento unos toques de fondo, algo dulzones, de vainilla, un poco como cremosona. También le pude sentir algo ahí especiado aparte de la vainilla, que me dijo Jimena que podía ser un clavo de olor. Bueno, yo relacioné un poquito de clavo de olor, pero algo muy tenue de fondo. Y luego en boca sí es totalmente fresco, es muy jugoso, se siente mucho la ciruela, o relaciono con una ciruela, puede ser otra cosa. Es sequito y tiene un acidito controlado muy agradable. Eso es lo que yo siento. Y el final, me parece para acordarme del final. Claro, jugoso, frutal, fresco, rico, tiene una acidecita. Es más, pongámosle un número, esa acidez es un 4 de 10, un 3 de 10, pero hay una acidez bien agradable. Pero después me deja aquí marcado. ¿Vos te acordás cuando con los caimitos, te acordás? Caimito era una cosa morada. Cuando era chamaco, cuando uno come y le dejaba una sensación aquí en los labios por dentro. Esa es mi apreciación. Sí, me gustó, me encantó. Me parece que está buenísimo. Quiero recordarles que este vino tiene 4 a 4.2 en diferentes de 5 puntos, ¿verdad? 4 a 4.2 de 5 en varias conocidas apps de vino, como Vivino y entre otras, para que sepan. O sea, es un puntaje realmente bueno, alto, ¿verdad? Por lo menos mi nariz, sí, yo discrepo un poquito. A mí sí yo la siento muy fresca, muy floral. Como decías vos, eso sí estamos de acuerdo, con la uva muy presente. Sí, y lo floral. Tiene muy buena fruta madura, ciruela, puede ser. No, la vainilla, no le siento mucha pimienta o mucha especie de fondo. Sí, para mí es fresco. Luego, ya en boca, pues es completamente afrutado, con un dulce balanceado, no es extremadamente dulce. Yo le doy a lo mucho un 3 en la acidez. Y sí le siento, ahí sí le siento un poquito el aporte de la madera, de la barrica, pero es bastante balanceado con el resto del cuerpo del vino. Y el final sí, pues igual no lo siento, no siento esa astringencia que vos mencionas. En realidad yo sí no la siento. Me parece que es un vinito bien balanceado y que no te deja esa sensación en la boca. Para mí, pues pasa rápido, por decirlo de esa forma, y es muy agradable, muy sedoso.
y como decíamos, muy fácil de tomar. Y pues sí, eso. Para mí es un vino que tiene un color sumamente elegante, que visualmente llama la atención por su brillo. Luego en nariz es muy floral y fresco, con una especia muy bien integrada y unas notas como achocolatadas, café, unas notas muy ricas que tal vez es eso dulzón que ustedes están mencionando, ¿verdad? Y luego terminamos en boca con un vino que envuelve el paladar, con una acidez de un 3 de 10, como decían ustedes, definitivamente muy, muy bien balanceada, tal vez no diría baja, sino muy bien integrada, que abre el apetito y lo vuelve muy fresco y fácil de tomar. Y el retrogusto que le queda a uno no es persistente, sino se le va a uno rápido, entonces uno quiere seguir tomando para que le siga quedando ese sabor en boca. Ya dijimos lo que nosotros percibimos. Vamos a ver qué nos dice el productor sobre estos, sobre las notas de cata. Dice que siguiendo el modelo bordelés, o sea que es el modelo de producción francesa. La vinicultura. ¿Nos recordás cuál es ese proceso? La vinicultura es el proceso en lo que se hace. Está la viticultura y la vinicultura. La viticultura tiene que ver todo con la siembra, cosecha. La vinicultura tiene que ver con el proceso de hacer el vino, el líquido en sí, que viene dentro de la botella. Entonces, la Touriga Nacional, Touriga Franca y Tinta Roriz representan el 85% de este vino, son las 3 cepas más presentes. Luego, las uvas se vinifican por separado en acero inoxidable y lagares de granito, que los lagares de granito lo que permiten es que el vino se oxigene. Por eso es que tenemos una acidez tan balanceada y bien integrada. Porque ese permitir que respire hace que el vino se tranquilice. Entonces, la madera no choca tanto. La crianza se realiza durante 14 meses en barricas del segundo y tercer uso. Entonces tenemos una barrica muy bien integrada que no tiene notas muy fuertes. ¿Por qué? Porque no es una barrica nueva. Y porque es europea lo más seguro, ¿verdad? Que tiene los microporos, los poros son mucho más pequeños entonces hay menos influencia de la madera del roble europeo que del roble americano. Correcto, sí señor. Ahora, los cortes tenemos 45% Touriga Nacional, que aquí es donde vienen las violetas y los arándanos. Luego pasamos al 38% de Touriga Franca, que es donde vemos las notas a mora, ciruela, la acidez media que tiene, ¿verdad? Luego pasamos al 10% de Tinta Roriz, que aquí es donde venimos con los taninos complejos y la complejidad que tiene ese vino, que tal vez es lo que tú sientes aquí, Gabriel, ¿verdad? Luego del 3% de tinta barroca, que es lo que le da redondez, ¿verdad? Que es lo que hace que recubra el paladar y le da volumen. Y el 2% de Alicante Bouschet, que es una uva francesa, esta es la única que no es portuguesa, es una uva autóctona francesa, le da potencia y densidad. Ahí es donde hablamos de esas piernas tan elegantes que tiene el vino. Pero sí la producen en Portugal, aunque sea de origen francés. Okay. Sí, señor, correcto. Ok, las notas que nos dicen ellos son... las notas. Ahora, esto es sacado de la ficha técnica, entonces esto es de lo que... Sí, lo que dice el productor. Vamos, un color rojo intenso y concentrado, que es esa profundidad que vemos en el color, ¿verdad? Que vos decís, me veo los dedos en la orilla, pero no en el cuerpo. Los aromas florales combinados con frutos rojos, pero principalmente florales. Y en el paladar muy expresivo, que me encanta esto, que es expresivo. O sea, la palabra expresivo es lo que me gusta para escribir este vino. Con intensas notas frutales y un pinal largo, fresco y complejo. No estoy muy de acuerdo con ese pinal largo, pero sí con lo fresco y complejo. Es lo que lo hace uno como estar saboreando y qué rico, quiero que trago. Porque es tan complejo que uno quiere entenderlo. Jimena, pero si nosotros, digamos, en mi caso, que siento esa sensación de seca y eso en la boca, yo sí podría decir que es un poquito largo, porque a mí me sigue quedando eso. Ok. Y sigue cambiando. Entonces podría ser tal vez medio largo, digamos. Ajá, correcto, sí. Sí, perfecto. Sí. Recordemos que aquí los paladares son muy diferentes y todo se respeta, porque al final de cuentas
la perspectiva es muy subjetiva, ¿verdad? Correcto. Para mí Muy es bien. un medio ahí. ¿Ah? Para mí el ¿Perdón? final es un medio. Sí, yo me di un poquito más larguito, pero es porque a mí me queda, imagínate que estoy hablando aquí todavía y yo siento La boca todavía en seca. la boca esa parte resequita, esa parte... A mí me gusta. Ok, aquí tenemos carnes rojas asadas. ¿Por qué asadas? Porque ese crujor que le da como lo quemadito, ¿verdad? Al asar una carne, es tal vez con esa profundidad que tiene, tal vez esas notas a café o chocolate, ¿verdad? Esas notas tostadas que mencionaba Gabriel al inicio. Javi, yo no sé si vos las sentiste. No Las notas mucho. mucho. No, Ok, sí tiene sí, unas, pero pero muy poco. muy como que quedan en el retrogusto. Más Ujú, que la primera entrada es el retrogusto. ujú. Va muy bien con esas carnes rojas asadas. El Me cordero, imagino. porque, y más que todas las costillas de cordero. Tenemos más grasita, tenemos el hueso con más sabor, ¿verdad? Platos especiados para acompañar esta especie, entonces al rato queremos ponerle a ese plato de cordero una salsa de frutos rojos con especias, como por ejemplo, queremos ponerle nuez moscada, clavo de olor, un poquito de canela, a la Ujú. salsa de frutos rojos iría muy bien para resaltar esas notas de especia en el vino y al mismo tiempo balancear la acidez. Pastas, como por ejemplo pastas en salsa roja, pueden ir muy bien. Y platos mediterráneos. Por ese frescor que él tiene, acompaña muy bien platos mediterráneos. Correcto. Ok. Yo me imagino como unos calamares fritos, digo, mariscos fritos, una cazuela de mariscos fritos. Mm, Ujú. Todo está bien espectacular.